buenas tardes y un saludo muy especial a quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión informativa número 4 que el día de hoy nos permite encontrarnos para dialogar en torno a las posibilidades de la psicología ambiental en los diferentes contextos. Saludar a quienes en este momento nos acompañan a través de el Facebook Live y de manera muy especial quiero extenderle un fraterno saludo al profesor Henry Granada. Henry, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bien llegado yo también. Qué alegría escucharlo, verlo, que nos acompañe el día de hoy en este proceso de diálogos contemporáneos que estamos adelantando a estas sesiones informativas de la maestría. Eh, el profesor Henry Granada es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en proyectos de desarrollo social de la Universidad del Norte en convenio con la Universidad de París. Ha sido profesor en distintas universidades a nivel nacional, entre otras la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Valle, también de la Universidad del Norte. Eh, Se jubiló en el año 2003 de la Universidad del Valle y en este momento pues se encuentra acompañando en modalidad cátedra el sistema de regionalización de la Universidad del Valle. Nuestro invitado hoy nos va a acompañar en función de analizar justamente esas posibilidades de análisis en este conversatorio de cuáles son esas posibilidades de la psicología ambiental en distintos contextos. Henry, nuevamente pues agradeciendo que nos acompañes el día de hoy. Vamos a arrancar, vamos a iniciar eh, con lo siguiente. En la experiencia que tienes y dado que pues Henry representa ese selecto grupo de los precursores de la psicología ambiental en nuestro país, ¿de qué manera consideras la psicología ambiental ha contribuido como campo aplicado de la psicología? Ok, yo estuve mirando algunas de las preguntas y entonces creo que algunas de ellas van a ser respondidas dentro de otras para que sea un conversatorio realmente y no, digamos, una entrevista muy formal. Pero de todas maneras quiero hacer una breve introducción en la cual menciono dos o tres cosas. La primera, yo no soy el ejemplo de un psicólogo ambiental formado académicamente. Yo soy más bien el caso de un psicólogo ambiental formado a través de la experiencia. Este ha sido mi eje transmisor, mi eje vinculador. En segundo lugar, eso ha implicado desde hace mucho tiempo trabajar con grupos que se han dedicado a la parte ambiental, pero desde otra óptica. Uno de ellos fue el grupo de Comité de Acción Ecológica y otro grupo fue el Comité de Activistas Ecológicos. El primero dirigido por un ingeniero eléctrico con una maestría a profundidad en desarrollo territorial y el primero con un biólogo con alta sensibilidad social llamado Aníbal Patiño. Ahí, en esos dos grupos, trabajé aproximadamente 21 años, desde el año 80 hasta el año 2000-2001. Sin embargo, la parte académica no ha sido ni ha estado ausente. He participado en varios seminarios internacionales, he participado en varios encuentros de tipo académico en el cual se convoca a las personas a presentar ponencias, a presentar pósters, a presentar puntos de vista, etcétera, con cierto nivel de rigurosidad, superando el nivel anecdótico. Y en tercer lugar, he iniciado desde la década del 80 el trabajo en psicología ambiental a nivel académico en la Universidad del Valle. Lo desarrollé prácticamente durante 20 años, hasta mi jubilación. Y en la Universidad del Valle, sede de Buga, lo he trabajado más o menos en unos 8 o 10 años,
el curso de Psicología Ambiental 1 y el curso de Psicología Ambiental 2. Puedo decir que tengo una revisión más o menos sistemática de lo que se trabaja en un curso de Psicología Ambiental desde el punto de vista de las necesidades y desde las experiencias ajenas en el país. Eso mismo, y con esa mirada, yo me he vinculado a varios proyectos, de los cuales mencionaré más adelante. De la pregunta que me hacía el compañero Oscar sobre, ¿me la puede repetir para ser preciso, Oscar? William Henry. William. Bueno, es que Oscar y William se me parecen. Tranquilo. Nada, en primer lugar, muy importante la introducción que haces en relación a la manera como llegas y te encuentras con la psicología ambiental. En esa medida, ¿de qué manera, pues, digamos, identificas que la psicología ambiental ha contribuido como campo aplicado de la psicología, ¿cierto? Entendiendo, pues, como esa amplia gama de posibilidades, o más bien de problemas, por decirlo también de alguna manera, donde la psicología ambiental es pertinente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Ok. Yo en el año 87, que estuve en una feria de libro en Bogotá, conocí un libro que me marcó mucho, que lo adopté como un elemento de marco teórico muy general, de marco metodológico también un poco general, y de un marco específico para el trabajo de diferentes áreas de la psicología, dentro de las cuales incluir luego la psicología ambiental. Ese libro llamado Ecología del Desarrollo Humano, Uri Brenner, donde plantea la interacción entre los sistemas grandes, culturales, políticas públicas, los sistemas pequeños, vida familiar, vida del aula, vida del vecindario, sistemas intermedios como el mesosistema y el exosistema, y la trayectoria, el transcurso, la historia del desarrollo de esos sistemas, o de su cambio o de su evolución, que es el cronosistema. Dentro de ese marco yo me ubico y ahí he trabajado parte de la psicología ambiental. Entonces, aspectos en los cuales yo he encontrado la pertinencia de la psicología ambiental, desde tomando como elemento, como marco, como cuadro, eso que acabo de mencionar, están muchos. Voy a mencionar algunos y voy a dar algunos ejemplos, digamos, pequeños del caso. Primero, no hay ningún contexto aislado. Siempre que uno trabaja en psicología ambiental o en otra psicología, cuando elige un contexto como unidad de análisis con la cual quiere trabajar y la cual prefiere, tiene que mirar hacia abajo, hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás. Ese es el primer elemento de la psicología ambiental. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de un problema específico, todo lo que ha posibilitado el trabajo de la pandemia a muchísimas disciplinas, una de ellas la psicología ambiental, yo lo puedo ubicar en un contexto familiar, que es un contexto micro. Puedo ubicarla en mi familia, pero para entender cómo la pandemia ha generado roles diferentes, interacciones distintas, calidad de vida dentro de lo que hacemos en la familia, tengo que mirar qué hacíamos antes y cuál es la proyección de lo que vamos a hacer. Entonces tengo allí una primera aplicación. Yo puedo decir que mi rol ha cambiado por la permanencia en la casa, por la asunción de ciertos oficios, por ejercicios de colaboración en aspectos que antes no hacía y que he descubierto lo que cuesta mantener, administrar bien, digamos, un hogar, una vivienda. Desde los elementos más fundamentales como es la aireación, como hasta el desecho de los residuos, como hasta el mantener la cocina limpia de animales, de hormigas, de cualquiera que quiere ahí limpiando los residuos, que la limpieza de la casa y que es un factor de riesgo grave para niños, menos grave para adultos con alguna experiencia, pero de que de todas maneras la vivienda es un pequeño concreto donde uno puede aplicar todos los elementos de la psicología ambiental. Por ejemplo, percepción de los vecinos, introducción de los ruidos, aspectos como iluminación, factores como la privacidad.
elementos como la territorialidad, compartir los programas de televisión, cuidado y planeación de las visitas, recepción de algunas visitas con los protocolos de cuidado, el encierro y la manera como debemos cuidarnos con las personas que vienen a hacer arreglos de puertas, de ventanas, etcétera, etcétera, cuando estamos encerrados. El conocimiento de lo que ocurre por fuera del lugar a través de las noticias, a través de los vecinos, a través de los libros que uno lee. Entonces, uno siente que no está en una burbuja, uno siente que está en el planeta, pero que en este momento, digamos, la vida familiar se convirtió en el elemento fundamental, casi que alrededor del cual gira todo lo demás, los cuidados de la salud, el sueño, el compartir la hora de acostarse para no despertar a la otra persona en un momento determinado. Cuando hay ruidos excesivos, ¿cómo hacemos para conciliarlo con la persona que lo está haciendo cercano de nosotros, etcétera, si vivimos en unidad? Es todo un ejercicio de la convivencia. Allí hay un elemento de aplicación de la psicología ambiental en el nivel de vivienda y en cada una de las viviendas del barrio, del municipio, del país, del mundo. Esto se haría prácticamente insoslayable y se haría indefinible. Ese es un primer elemento de pertinencia. ¿Cuáles son los contextos donde la pandemia ha hecho presencia? ¿Qué variaciones ha logrado y cómo ha afectado la percepción de la calidad de vida de los moradores? ¿Cómo ha variado los roles de las personas? ¿Cuál ha sido la dinámica? Cuando hay que compartir el televisor con 3, 4 personas, ¿cómo hacemos el arreglo? Se vuelve una intensa vida que cuando uno vive en un sitio relativamente agradable y cómodo, se amaña en él, no tiene la necesidad de salir tan fuertemente como otras personas que necesitan salir, porque si no salen no comen, porque si no salen se desesperan, porque si no salen encuentran un amarre y un elemento, digamos, fóbico de estar en casa. Allí se plantean todas las posibilidades, aunque no se han analizado, digamos, drásticamente, y se han analizado fundamentalmente el caso de la salud. Hay otros aspectos que sin que la salud sea el elemento despreciable, pero sin que sea el aspecto central, yo lo llamaría calidad de vida. Qué grato o ingrato es el vivir, digamos, con cierta intensidad dentro de la vida familiar. Ya habrá otras vidas diferentes a esa. Esa es un caso de aplicación intensivo en este momento de la vida familiar. ¿Qué función tienen los recuerdos? Otros ambientes donde uno estuvo. El aula de clase donde trabaja con los estudiantes y que recuerda cuando está con ellos en la pantalla, etcétera. Como ves, es un ámbito totalmente permeable y poroso donde la psicología ambiental tiene muchísimas posibilidades de ingresar sin que tenga que hacer o centrarse en el problema de la salud mental. No es ese el único punto, es uno de ellos, pero me parece más importante las interacciones, la convivencia y la percepción de calidad de vida que se tiene allí. Ese sería un caso elemental para no mencionarte y no ese, porque habrá otros, digamos, en otros contextos. Dada como qué contribuciones podríamos reconocer al conocimiento. A ver, escucho un poco entrecortado, pero entendí qué contribuciones podría dar la psicología ambiental y recibir para hacer las dos preguntas de una vez. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, Ok, correcto. bueno. Sí, te escucho bien. Contribuciones, hay muchas, en diferente grado y matiz. Voy a hablar de algunas, para no hablar de la parte bibliográfica que se puede encontrar a través de lo que uno, de las búsquedas que uno puede hacer, pero voy a mencionar algunas de ellas y otras de experiencia inmediata. Cuando yo inicié mi trabajo como psicólogo en un grupo de trabajo que se llamaba Activistas Ecológicos, y encontramos una situación en la cual un pequeño conjunto poblado había sido prácticamente cercado por la cañicultura
y cada vez estaba estrechándolo más, de manera que estaban desapareciendo todas las formas de horticultura, todas las formas agrícolas, todas las formas que mantenían algunas personas de cultivos para su casa o para excedentes, aguacates, stevia, pimentones, etcétera. A mí me preguntaron algunas personas, bueno, eso fue en el año 80, ¿qué tiene que decir la psicología aquí? Y entonces a mí esa pregunta fue un reto porque fue el aporte in situ, en el sitio en donde estaban verificándose y dándose cuenta de los problemas, fue en ese lugar donde se me hizo la pregunta. Si se me hubiera hecho en un conversatorio como este, o se me hubiera hecho en un seminario nacional o internacional, posiblemente hubiera podido dar una respuesta más racional, más elaborado, pero allí en ese momento yo no di una respuesta clave, sino que dije, déjenme pensarlo porque su pregunta me ha hecho sentir que la psicología convencional, tradicional, no tiene aquí mucha cosa que hacer con relación a la amenaza que tiene la caña de acabar con géneros de vida propios que hay aquí en este corregimiento. 40 años después, en el día de hoy, ya tengo otras respuestas, pero en ese momento me hicieron la pregunta desde la biología, desde la economía, desde la arquitectura, y de la planeación de lo que se puede hacer en un pequeño sitio que tiene un cerco gigantesco de una industria casi todopoderosa en el Valle del Cauca. Entonces allí comenzó una pregunta para la psicología que la psicología tenía que empezar a estudiar, a ver cómo lo hacía. ¿Qué hice yo? 4 o 5 cosas. Una, estudiar la agroindustria en el Valle del Cauca. Saber cómo había llegado y cómo se había desarrollado y cuáles eran sus pretensiones. Eso da un reto y da un primer lugar a un acercamiento, y es que el psicólogo ambiental recibe interrogantes de la historia, de la trayectoria pasada, de aquello que va a tener consigo como elemento, como problema importante. Segundo, ¿cuál es el poder político o económico que tiene la agroindustria de la azucarera del Valle del Cauca allí? Entonces yo empecé a mirar con investigaciones que otros habían hecho cómo había sido el emplazamiento y el desplazamiento y prácticamente la supresión de la vida campesina. Cómo todos los propietarios de pequeños terrenos que tenían cultivos o se les compraron o les fueron arrendados para la producción de la caña. En este momento la cañicultura tiene entre el 20 y el 30% de propiedad de los terrenos del Valle del Cauca, de las 240.000 hectáreas que tiene sembradas, pero tiene arrendadas el resto. Eso acabó con una forma de vida, que es la forma de vida campesina. ¿Cómo se amplió desde el punto de vista ecosistémico, preguntas biológicas, preguntas de otra índole para la psicología? ¿Cómo se amplió la agroindustria? A través del ejercicio de la cooptación, diría yo, de la influencia sobre la autoridad ambiental que es la CBC, pero a la cual se la mira como en ciertos momentos débil, sin la capacidad de gobierno o de gobernanza que podría tener sobre el valle geográfico del río Cauca, que es donde ella ejerce su poder como autoridad ambiental. Allí hay un actor más poderoso que la autoridad ambiental, que se llama la agroindustria y su organización alrededor de ella. ¿Qué elementos y qué apoyos ha recibido de las políticas públicas? Varias, entre ellas la posibilidad de convertirse en productora de biodiesel, la posibilidad de tener el mercado internacional del azúcar, la posibilidad de tener los precios del azúcar a nivel interno más altos que los del nivel internacional, lo cual le da la posibilidad de mantenerse a la agricultura, a la agroindustria de la caña. En este momento, la agroindustria se extiende hacia el norte del Valle del Cauca, se extendió hacia Risaralda y todo el Valle de Risaralda prácticamente fue consumido por el ingenio Risaralda. Está en algunas partes del río La Vieja del Quindío. La expansión no falta. Los municipios que están en la zona de influencia de la
agricultura o de la agricultura de la caña dependen en gran parte de su presupuesto, de lo que reciben o de regalías o de impuestos o de elementos adicionales por permitir el agronegocio. Y no hay ningún plan de desarrollo ni ningún POT de los municipios que están en la zona del Valle del Cauca que lo puedan hacer y frenar la expansión de la caña. O sea que allí hay un actor poderoso, hay un actor muy importante, y cuando yo empiezo a mirar esa parte, yo digo, ¿qué se puede hacer desde la parte ambiental, de la restauración de ecosistemas, de la manera como las personas entiendan el producto de la caña, el azúcar fundamentalmente, y variedades del azúcar y otras? ¿Cuáles son las posibilidades de establecer políticas públicas que frenen o tengan en cuenta o de alguna manera lleguen a acuerdos para no gastarse el 70% del agua, que es lo que consume la cañicultura, y el resto para consumo agrícola, donde lo hay, y para consumo de los municipios? Entonces, desde el punto de vista de asumir un problema de esa magnitud, el psicólogo ambiental se siente muy, ¿cómo se llama? Apachurrado, que es una figura buena, en la cual prácticamente casi que no encuentra salidas. Y las salidas tienen que ser, una, institucionales, cómo ubica dentro de la institución dentro de la cual trabaja formas de trabajo con otros colaboradores, interinstitucionales e intersectoriales. El psicólogo ambiental no puede trabajar solo, necesita ese vínculo intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario. Ese es un ejemplo que yo coloco como de la caña, que tiene un poder muy fuerte. Lo mismo podríamos analizar con la parte de la industria de la palma, lo mismo se puede analizar con las multinacionales y con los ejercicios extractivistas de la minería, con las formas como las políticas públicas concesionan en microcuencas a multinacionales muy poderosas que saben que a largo plazo el agua va a ser más importante que el petróleo, y desde ahora se preparan con eso. De manera que hay un panorama nacional y hay un panorama local dentro de los dos, y con diferentes aspectos y conceptos que no son solamente de la psicología ambiental, sino de otras disciplinas y de otros saberes. El psicólogo se mueve como en un magma volcánico, para donde se voltea, encuentra elementos dentro de los cuales puede trabajar, es retado, tiene que aprender, tiene que sugerir, etc. Mi experiencia con este grupo de las preguntas, posteriormente pude revolverla o devolverla diciéndole yo algunas cosas de preguntas. Por ejemplo, ¿qué participación tienen los grupos sociales en los proyectos que ustedes hacen de recuperación, por ejemplo, de bosques? ¿Cómo se hace la selección de los árboles para que atraigan fauna y flora? ¿Cuál es la manera como los niños pedagógicamente asumen que sembrar y mantener un árbol es importante, porque lo que han visto es al revés, que los árboles estorban para el desarrollo? Entonces, preguntándonos y respondiéndonos, fuimos creando un equipo interdisciplinario. Eso después lo continué en la universidad con otros 18 años de trabajo con otro grupo, pero quiero mencionar esta experiencia en la cual hay preguntas, hay respuestas, hay avances de conjunto, y después hay preguntas y respuestas que se van cualificando en una forma de espiral, de tal manera que en este momento yo podría trabajar en un diseño participativo de carácter social, ambiental, con unos elementos que no hubiera podido adquirir si no hubiera pertenecido a los grupos en los cuales he trabajado durante este tiempo. Obviamente hay elementos bibliográficos, hay elementos en los cuales yo he aprendido que hay investigaciones muy importantes, por ejemplo, sobre cómo identificar, cómo promover, cómo mantener y fortalecer la pertenencia al lugar. El papel que juega la pertenencia al sitio con el inicio de proyectos de recuperación de los lugares y de la calidad de los sitios o de los ambientes donde están ellos sumergidos. Eso lo aprendí con David Kenter, por ejemplo. Son personas que en ciertos momentos han hecho trabajos que a uno lo iluminan,
le permiten entender parte de lo que está haciendo, aunque tenga que adaptarlo a la modalidad de trabajo que tiene. David Canter no escribió sobre la caña, nunca. Ni yo esperaría que hubiera escrito sobre la caña para poder aplicar. Pero con lo que él escribió sobre la identidad del sitio, la calidad del lugar y los afectos y emociones que se dan allí, yo puedo averiguar eso con las personas de comunidades negras del norte del Cauca y saber cuál es el elemento principal que para ellos representa su identidad y es la propiedad colectiva territorial. Eso me sirve a mí como elemento fundamental y dentro de la teoría de las representaciones sociales es el anclaje que le permite a esta gente mantenerse. ¿Ves? La psicología ambiental se va alimentando de otras teorías que no nacieron como psicología ambiental, porque es que la psicología ambiental en la corriente anglosajona, no tanto en la francófona ni alemana, es muy del menudeo. Es cómo hacer para mejorar la comunicación de los pacientes en un hospital psiquiátrico. Es cómo mejoramos la interacción entre los vecinos que transcurren durante el andén un encuentro allí. Cómo mejoramos la situación de los usuarios del parque tal, que está muy en el microcontexto. Entonces, eso es una ayuda. Pero digamos que la corriente francófona y alemanófona ayudaron porque ellos son más estructurales, tienen una visión muchísimo más amplia. No es luego leer un libro de los clásicos de la psicología de Holland y leer un libro de Moser y se ve la diferencia en los enfoques de los capítulos, la manera como acuden a cierto tipo de teorías o a cierto tipo de elementos empíricos para justificar ciertas ideas. De manera que allí hay pues una pequeña revoltura, pero yo pongo esos dos casos diciendo que los retos y las respuestas son cosas que se van construyendo históricamente, pero no solo. Ahora hablo un poco de lo que me ha permitido la experiencia de nodos de psicología ambiental en el país. Henry, en esa medida y entendiendo estas aplicaciones y estas construcciones, y también deconstrucciones, por qué no decirlo, generadas a partir de interacciones entre colegas de distintas áreas, ¿no? Sobre problemas, porque aquí hay que pensar los contextos como problemas. Y teniendo en cuenta que, digamos, ampliar un poco la perspectiva y no quedarnos en el psicólogo ambiental, sino en quien se forma en psicología ambiental, porque como sabemos, en el mundo no solo los psicólogos se forman en psicología ambiental, sino que hay otros colegas, ¿cierto? Geógrafos, antropólogos, sociólogos, ¿cierto? Incluso ingenieros. ¿Cuáles serían esas competencias aplicadas, esos saberes que debería tener las personas que se forman en psicología ambiental? Bueno, yo creo que hay varios saberes y varios elementos de competencias que son generales para no hacer un listado de eso, porque si uno busca revisión bibliográfica encontrará hasta 20 competencias que son deseables, que son buscables, que son definibles dentro de lo que los investigadores hacen, digamos, desde el punto de vista pedagógico. Yo mencionar apenas algunas. La primera competencia es que el psicólogo que le interese la parte ambiental tiene que tener una alta sensibilidad. La alta sensibilidad significa que tenga dendritas y tenga elementos que articulen a través de la importancia y de la valoración y del afecto aspectos del medio ambiente que no le da el aspecto estrictamente racional, eficiente y moderno, digamos, del análisis que suele hacerse sobre la parte ambiental. En ese aspecto, digamos, de la sensibilidad, implica que la persona sea capaz de sentirse un habitante del planeta y que ya muy pronto un habitante de los interplanetas. De hecho, ya hay viajes espaciales de carácter turístico. En 50 o 100 años, cuando el cambio climático sea una vaina más grave de la que es hoy en día, pues los que tengan la plata se irán a tener un hábitat propio cerca de la Luna o en la Luna
y habrá estaciones de razonamiento de agua, estaciones de dispensa de chicles para entretenerse en el viaje, etc. Va a haber comercio interplanetario. Esto que estamos viendo ahora es una manera de aproximarse. Hay otros problemas. El problema de los desechos no es un problema ambiental únicamente de los sitios donde estamos nosotros, sino que es un problema de la atmósfera, de la estratosfera, por los residuos y por los desechos de los vehículos, de los aparatos que se envían, digamos, en viajes, cuyos residuos están alrededor de la Tierra y que tarde o temprano van a caer porque la órbita no es eterna en ellos. Y eso es una amenaza y es un riesgo. Entonces, la primera gran competencia es la sensibilidad. No únicamente la sensibilidad, digamos, como la capacidad de llorar o de emocionarse, sino la sensibilidad para darse cuenta de que una situación puede volverse un problema si no se formula como un elemento para ser investigado. La segunda gran competencia que yo creo que debe tener un psicólogo ambiental en términos globales es la imaginación, la capacidad para imaginar situaciones, soluciones relativamente nuevas para no hacer las mismas soluciones que siempre dan los mismos problemas posteriores o las mismas consecuencias posteriores. La imaginación, un gran pensador físico y filósofo de la ciencia que era Mario Bunge, hablaba de que la imaginación descontrolada ayuda muchísimo a encontrar soluciones. La investigación controlada ayuda a verificarlas y a darles aterrizaje. Pero ambas, la imaginación y la investigación interdisciplinaria son competencias del psicólogo ambiental. Estoy hablando entonces de sensibilidad, imaginación, investigación, no solamente disciplinaria, sino inter y transdisciplinaria. Y la otra, digamos, gran competencia que yo hablaría, que no es una habilidad cognitiva solamente, sino que es una competencia, es la del compromiso. Desde el año 70, Falsborda decía que un conocimiento científico comprometido le permite encontrar, le permite identificar y le permite resolver o por lo menos actuar sobre ciertos problemas que la ausencia de compromiso no ve o no se atreve a formular. De manera que yo considero que el compromiso es una competencia, no únicamente una habilidad. Pero resumo muchas de esas cosas, y lo resumo con mayúscula, en la comunicación. La psicología ambiental es un ejercicio comunicativo que lo hace a través de la investigación, de la intervención, de la asesoría, de la comunicación inter y transdisciplinaria, la comunicación en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana es parte esencial de lo que trabaja la psicología ambiental en los diferentes contextos donde los hay. Aquí yo resumiría en esas grandes competencias lo que yo supongo que debe ser un perfil. Cada una de ellas puede después desglosarse, pero no estamos en el campo de empezar a hacer un listado, sino simplemente de señalar aquellas que son la sensibilidad, la imaginación, la investigación inter y transdisciplinaria, el compromiso y fundamentalmente, digamos, la comunicación. En Serían esa la medida, respuesta, sí. Henry, en esa medida, una pregunta obligada es acerca de los contextos laboral, ¿no? De las posibilidades de empleabilidad de quien se forma en psicología ambiental. ¿Qué nos podrías decir sobre este asunto? Bueno, yo he tenido la posibilidad de un recorrido durante mucho tiempo en donde he encontrado aquello de la empleabilidad, de la no empleabilidad, la dispersión que se hace, lo que se espera. Y yo prácticamente puedo decir con cierto grado de certeza, por lo menos un 90%, que la empleabilidad, empleo no hay, ni en Colombia ni en América Latina. Empleo no hay. No, usted puede buscar en los anuncios donde se buscan profesionales, donde se buscan egresados,
y no hay ninguna solicitud de psicólogo ambiental, ni siquiera a nivel técnico, menos a nivel de psicólogo. Entonces, ¿qué tenemos con relación a la empleabilidad? Como posibilidad, enormes posibilidades. Pero se requiere un punto en donde el psicólogo ambiental, pero no solo, donde los psicólogos ambientales, pero no únicamente ellos, donde los procesos de formación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, hagan una gestión de la necesidad del psicólogo ambiental. Creen, muestren, identifiquen, participen, señalen y hagan ver que la parte de la calidad ambiental, tanto física como social, es un elemento que se trabaja en la psicología de manera diferente como lo trabajan los arquitectos, los ingenieros, quizá los físicos, de pronto los economistas, etcétera, y que no es un agregado, es un complemento y que en algunos elementos puede ser el elemento más importante, protagónico. Yo te pongo varios casos para que miremos eso. Cuando yo estuve en un proyecto en el cual se pensaba un convenio con Ecopetrol, la Universidad del Valle y la Universidad del Tolima en el Pacífico para cambiar un poliducto de 6 pulgadas a 12 pulgadas que tuviera más capacidad de llevar y traer elementos relacionados con el petróleo, el papel del psicólogo que se pensaba allí era la persona que es capaz de entrar en conversación con la comunidad. Se le reconocía un ejercicio comunicativo, que supuestamente los otros profesionales, fundamentalmente ingenieros, economistas y técnicos, no tenían. Segundo, era la persona que podía identificar, entender y tratar ciertos conflictos que se produjeran en el desarrollo del proyecto. Pero en ningún momento se lo pensaba como una persona que pudiera entender la calidad de vida de las personas en las cuales se iba a ser afectada por el poliducto, que eran varias a través de todo el trayecto, ni en ningún momento la posibilidad que se pensara de que esa persona tendría ofertas para hacer sobre la manera de concertar con las comunidades aspectos en los cuales el proyecto se hiciera sostenible en la medida en que se respetaran ciertos valores culturales y organizacionales de la comunidad. Ese aspecto en la práctica fue lo que me permitió a mí con ese proyecto mostrar otros elementos distintos a los que meramente esperaban ellos por la formación que sabían que tenía el psicólogo. Entonces, hay un primer elemento y es en los proyectos llevar cierto tipo de elementos previos, ir descubriendo los elementos a través del ejercicio y proponerlos. Si no se proponen, no hay manera de ganar el espacio. Cuando se terminó ese proyecto, la imagen que tenían estas personas de un psicólogo que trabaja la parte ambiental era muy diferente a la primera, que era un psicólogo que va a trabajar en un proyecto en el cual la participación comunitaria es muy importante, porque la tradición de la psicología comunitaria, de la participación comunitaria es mucho mayor e inclusive participe con trabajadores sociales, con sociólogos, con antropólogos. Ese campo es mucho más rico en experiencias. El de la psicología ambiental no, aunque tenga que tener elementos con la psicología comunitaria. En otro evento, digamos, en una zona rural del departamento del Valle del Cauca, en la zona de Buga, vimos la importancia que se tenía en que las organizaciones de productores agrícolas campesinas se fortalecieran y que tuvieran un impacto territorial. Pero ¿cuál era el papel de un psicólogo ambiental ahí? Si lo que se necesitaba era un psicólogo organizacional. Lo primero, o una de las primeras cosas que hicimos es averiguar con la comunidad, con la gente que no estaba dentro de las organizaciones, cuál es el impacto que tiene esta organización sobre la calidad de vida de ustedes. ¿Qué efectos territoriales tiene que ellos estén organizados? Y la gente decía, pues para ellos es muy bueno, porque tienen la posibilidad de hacer un buen mercadeo,
tienen la posibilidad de llevar sus productos a la ciudad, pero para nosotros no tiene ninguna importancia porque nosotros no tenemos ningún beneficio de lo que ellos hacen. Entonces, allí había un elemento importante de índole territorial, que fue lo que comentamos con ellos. Mientras ustedes no sean percibidos como organizaciones que tienen un efecto positivo sobre el bienestar de las demás personas, ustedes van a estar aislados. Y las amenazas que puedan sufrir ustedes de comercialización, de intermediarios, etcétera, etcétera, no va a tener el apoyo de la comunidad que tuvieran si ustedes van otro elemento. Eso dio lugar a que el papel del psicólogo fuera visto de otra manera, no únicamente como efectividad organizacional, sino buscar el efecto territorial, que eso sí es un campo en el cual la psicología mental tiene y ha tenido muchas experiencias. Y mirando eso y lo que ha surgido como movimiento, digamos, universal de las empresas y de la filosofía de las empresas, aquello de la responsabilidad social empresarial, uno ve cómo se ha venido utilizando desde hace varios años, sobre todo en ciertas empresas estratégicas que por su daño al ambiente tienen el rechazo de la gente, como sucede por ejemplo en Jumbo, como ha sucedido con la cañicultura con varios habitantes, muchos habitantes, con el caso del agua, como sucede con las empresas mineras en su sitio, y es que la mayoría de ellas empiezan a hacer las actividades que la alcaldía o la gobernación o el Estado Nacional no hacen, por lo que sea, para no hablar ahora en términos políticos, empiezan a mejorar vías de comunicación, en que empiezan con proyectos hortícolas con las personas, empiezan con elementos de mejorar las escuelas, empiezan con aspectos todos que son obligación del Estado, ellos empiezan a hacerlo y por lo menos una parte de la comunidad, de las personas, va viendo que la minería, que la empresa extractiva, que la otra, que la industria de la palmicultura, es beneficiosa en ciertos aspectos, pero no analizan que esos aspectos son la punta de lanza de la entrada para quedarse y que cuando empiezan con eso ya ganan un favor de la gente, que cuando se haga la consulta o la información concentrada o lo que sea, muchos van a votar porque sí, a pesar de que al comienzo pudieran decir que no. Es una manera de influenciar y de desarrollar habilidades para conseguir adeptos a un proyecto que posteriormente va a ser desarrollado mucho más allá de lo que al comienzo se dice, porque las alcaldías, las regiones, hacen uso de las regalías de X, Y o Z manera, se les dice que es la manera como llega el desarrollo. No vamos a entrar en aspectos de la corrupción, de las mafias locales, de cómo hay alcaldes que van de una parte para la otra porque allí hay regalías y se postulan, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte las personas, si la ven, no la dicen. Entonces hay un factor allí muy importante con el cual el psicólogo ambiental tiene que mirar y tiene que ver cómo lo trabaja, es el factor de complicidad en parte por miedo. Allí hay una atmósfera de miedo, hay una atmósfera de silencio, hay una atmósfera de desconfianza en la cual no es factible hacer un trabajo de campo, digamos, sin cierto nivel de protección. Para mí eso es importante y ocurre en varios sitios del país, en otros ocurre menos o no ocurre, pero es una gama de posibilidades dentro de las cuales están todos los matices posibles. En las empresas, la parte de empleabilidad puede ser importante en la medida en que haya políticas públicas que muestren, por ejemplo, ya desde hace unos 10 años para acá se habla de factores psicosociales de la salud. Eso no existía. Los factores de la salud eran o psiquiátricos o eran médicos, que es casi lo mismo, pero no los factores psicosociales de la salud. Se habla de acompañamiento psicosocial para personas que han tenido estrés posguerra, para desplazados, para personas que son reinsertadas, etc. El papel del psicólogo se va volviendo importante y dentro de las agencias del gobierno se va volviendo también un trabajo ya formal. Puede que no de nombramiento, pero sí de un contrato a término de los proyectos.
Entonces, allí hay un ingreso. En las empresas privadas grandes se empieza a mirar el efecto de la calidad de vida y la relación del psicólogo hacia el grupo de la comunidad con otros elementos distintos de la participación comunitaria. Pero me parece a mí que es muy incipiente y que son elementos para investigar y para sobre ello pues aportar más sistemáticamente de lo que yo lo estoy haciendo ahora, que apenas son indicios. Henry, en esa medida y entendiendo como esas implicaciones y esos alcances que puede tener el desempeñarse en asuntos relacionados con la psicología ambiental, ¿cuáles son esas posibilidades de desarrollo y prospectiva que podrías identificar de la psicología ambiental en los distintos contextos y qué habría para decir específicamente del sector rural? Ok. Hoy leí un documento de unas palabras del presidente del Banco Mundial, si no me equivoco, y otras palabras del director de la UNESCO, de la ONU más bien, que hablaba de la gran inequidad mundial con relación a lo que se está haciendo por frenar el cambio climático, que no es suficiente, por frenar el efecto de la pandemia, que es totalmente inequitativo, con la cuestión de las vacunas que compran en exceso los países que tienen plata, mientras que países que no tienen no han llegado al 15% de la primera dosis, y con relación a los ricos que van alimentando mejor sus arcas y el aumento de la pobreza. Entonces yo decía, con esas palabras, a uno lo que le queda por pensar es que las palabras de la señora del informe Brundtland han sido subvertidas. Cada vez es probable que menos futuro común tengamos y que el futuro no va a ser común. Si el futuro se piensa como de forma dramática, como acabóse la humanidad, sí, todos vamos a terminar dentro de los cataclismos que se pueden dar, excepto los que puedan viajar, los que puedan irse para otras partes, como ya lo he mencionado. O sea, el futuro común de la humanidad no existe, porque no existe una visión convergente, solidaria sobre la humanidad. Aquellos que se han enriquecido sobre el trabajo de otros, puede ser formal o informal, o sobre la explotación colonial, no van a dejar de buscar sus intereses por encima de todo, cooptando inclusive los gobiernos. Entonces, no hay futuro común dentro de mi perspectiva. En segundo lugar, uno plantea que el concepto de desarrollo sostenible, de sustentabilidad, es un concepto que ha sido, digamos, generado y creado básicamente por los países que consideraron que su nivel de desarrollo, su nivel de crecimiento, su nivel de vida era el que debían adoptar los demás países, sobre todo lo que nosotros conocemos de América del Sur, y que para ello tenían que recibir una forma de adelantar y de acelerar que era la deuda externa. Entonces, la deuda externa se convirtió en el mecanismo más importante de extracción de capitales de estos países que nunca han acabado de pagarla, que siempre está creciendo y cuyos intereses son los que de alguna manera se amortizan y muy poco de la deuda. Entonces hay una sangría, hay una relación que quienes se benefician de ello, inclusive en los países desarrollados, no van a dejar. Yo entiendo que haya habido movimientos que viendo la persistencia, viendo la contumacia, viendo la línea histórica de que los que tienen el poder no lo van a abandonar por las buenas, hubieran tratado de armarse para quitárselo, lo cual fracasó y lo cual muestra otras formas diferentes. Por eso lo de la noción de desarrollo, hay un texto muy bueno de Arturo Escobar sobre construcción y de construcción de la noción de desarrollo. Entonces yo pienso que hay que mirar hacia otros lados, los lados que muestra un movimiento muy importante que se llama Epistemología desde el Sur,
La reflexión sobre la epistemología del sur y sus consecuencias sobre estos países, si se adoptan, no la pueden hacer los psicólogos ambientales franceses, poco los españoles, menos los noruegos, poquísimo los alemanes, quizá nunca los rusos, tampoco los estadounidenses, porque ellos no tienen ese problema. Ellos han sido del paradigma dominante del norte. Los que tenemos que buscar una solución diferente a la que nos han propuesto siempre y que la han colonizado, como dice este autor fundamentalmente del libro, que es de Sousa Santos. Eso debería orientar el trabajo de los científicos, me atrevo a decirlo así, pensando en los dos elementos que dije ahora, de una ciencia comprometida y de una ciencia que tenga, o de científicos que tengan imaginación y puedan identificar cuáles son los problemas más importantes que están afectando la calidad de vida de estos países. Y un problema fundamental es la inequidad. Otro problema fundamental es la deuda externa. Es increíble que el 42% o algo parecido del presupuesto del país vaya no a pagar la deuda, sino a amortizar la deuda. Que con eso, bueno, no sigamos por ese lado. Y que dentro de esa nueva forma, que es todo un reto, tenemos el reto de superar 500 años de colonizaje y pues yo duraré 5, 10, 15 años más, de más que no voy a ver ningún triunfo por ahí. Las generaciones que siguen a mí durarán 30 o 50 años más, no sé si tampoco lo puedan ver. Es el inicio de un proyecto planetario largo. Ese inicio de un proyecto planetario largo creo que no se lo ha propuesto muy pocas disciplinas. Las disciplinas se ven a 30 o 50 años. Yo lo miro como un proyecto de vida planetario, es decir, de muchas generaciones, que empiecen por los elementos locales y vayan configurando una sinergia para los proyectos globales. Entonces yo puedo enumerar, puedo asistir y puedo por lo menos señalar 30 experiencias campesinas para hablar del aspecto rural en un programa que existe hace ya un tiempo en la sede norte del Valle del Cauca, sede de la Universidad del Valle, que se llama Diálogos Rurales. Allí todos los jueves, con algunas excepciones, se presentan experiencias de organizaciones campesinas en producción, en iniciativa, en comercialización, que siempre van arropando una idea un poco más allá de la mera venta, del mero artículo, del mero comercio, y es soberanía alimentaria, comida sana, seguridad alimentaria, producción agroecológica, disminución de la contaminación del suelo, disminución del uso del agua, mejoramiento de las condiciones vitales de los campesinos al poder vender directamente sus productos y no la intermediación. También se ha hecho con comunidades negras, con comunidades indígenas. Y yo digo, lo que pasa es que los psicólogos, o uno es un poco pesimista por ignorante, porque ignora que hay a nivel mundial un mundo de experiencias que van en la dirección de recuperar parte de lo perdido, de darle visibilidad a lo que no lo ha tenido, de darle orden a lo que ha sido desordenado, pero otra forma de ordenar el mundo, que cuando uno la conociera y pudiera sumar eso a nivel general, podría dar una sinergia local que puede afectar lo global. Le voy a poner un ejemplo que ojalá pudiéramos seguir en las redes sociales o en la prensa. El municipio de Sutatausa, en Boyacá, para ese municipio hay los estudios de exploración y posiblemente posterior de aceptación del ANLA sobre explotación minera, no sé si es carbón. El pueblo hizo un video a través de cierto liderazgo en el cual señoras, señores, el alcalde, ciertos líderes, etcétera, dicen: no queremos minería aquí, no queremos sus beneficios, no queremos sus regalías, no queremos la transformación del paisaje que nos parece hermoso. Miren los bosques que tenemos, miren el agua que todavía corre por aquí, mire que no necesitamos nada más, con lo que tenemos estamos suficientes. Alguien llamará a ser conformistas, se oponen al desarrollo, Ese pueblo y muchos otros que tienen conflictos peores o similares
serían unidades de trabajo para manadas de grupos de psicólogos ambientales que se desplazaran, hicieran estudios con otros profesionales sobre, para ellos, qué es la calidad de vida, porque su calidad de vida no está en el dinero, que es lo que nos han enseñado siempre. A eso yo llamo imaginación, llamo iniciativas, y es porque la gente tiene que meterse en el elemento del consumo para saber que tiene éxito y para poder sentir que es feliz. Porque no hay el respeto por otras maneras distintas. Eso no cabe en la cabeza de los gobernantes. Además, se cupiera la desecharían porque ellos tienen intereses en esos proyectos porque reciben después dinero o de los puestos de gobierno pasan a ser asesores de las multinacionales, que es lo que llaman aquí la puerta giratoria. Eso lo reconocen ellos mismos. Entonces, cada experiencia local donde haya situaciones ambientales, conflictos, avances, es un campo abonado para la intervención del psicólogo ambiental con otros profesionales. Ahí muestro yo el asunto. Entonces muestro, uno, en la organización de, de, de gente del campo que trabaja el banano, o que trabaja la granadilla, o que trabaja la mora, o que trabaja los pollos, que trabaja los cerdos, cómo organizarse, cómo encontrar allí elementos de ahorro, de no contaminación, de mercado justo, etcétera. Pero además están todas las demás actividades que se realizan en el campo. Promover, no únicamente ver problemas ambientales, sino promover y prevenir situaciones con soluciones previas, soluciones anticipadas, donde el campesino sepa, mire, en 30 años, con el nivel de deforestación que hay, se va a acabar el agua. ¿Qué hacemos desde ahora? No esperemos los 30 años para actuar. ¿Qué hacemos desde ahora? Esas cosas son iniciativas que los psicólogos ambientales pueden tomar conjuntamente con otros grupos. Un grupo, un emprendimiento, yo llamaría, un grupo de personas, 4, 5, 6, no sé, que forman una asociación, vayan a un municipio y le ofrezcan a la alcaldía o le ofrezcan a una serie de campesinos organizados, queremos con ustedes resolver el problema del agua. Vamos a hacer un seguimiento, un análisis y un diagnóstico. Les vamos a cobrar X plata, porque ningún trabajo es gratuito, o plata o ¿cómo se llama? Intercambio. Pero la alcaldía sí, porque ella tiene elementos para desarrollarlos. Sabemos que allí no va a haber corrupción, eso de pronto les trae problema, que si fueran corruptos tendrían más facilidades. Pero bueno, ahí está el paso que pueden dar. Entonces, yo le veo un sinnúmero de posibilidades desde que pensemos que el trabajo del psicólogo ambiental no está en oficinas, ni está en sitios, digamos, con cierto tipo de amoblamiento, ni con la señal de éxito que eso implica. Los psicólogos de las universidades privadas casi nunca hacen trabajo comunitario porque eso implica embarrarse, untarse las manos y caerse por allá en un hueco cuando van subiendo una loma. El trabajo de ellos está en donde tengan la limpieza, el carro, el parqueadero y lo demás, que son las señales de éxito. Entonces, sí, la psicología ambiental y los psicólogos ambientales pueden zafarse de la cabeza la idea del éxito profesional de una forma y mirar el éxito profesional como el éxito en la actividad de mejorar la calidad de vida, tenemos oportunidades. Si no, hay que arrodillarse y buscarlas y pedir empleo. En esa medida, Henry, y aunque creo que mencionaste algo ya un poco, quisiera que tratáramos de puntualizar, especificar un poco más esa posible relación que pueda tener la psicología ambiental con el desarrollo sostenible. O bueno, no hablemos solo de desarrollo sostenible, hablemos de buen vivir para no entrar en la discusión de si es desarrollo y para qué desarrollo. Bueno, un caso va a colocarle varias situaciones. Hablando de los contextos, yo puedo buscar dentro de la línea que yo he construido a través de estos años, 40 años, y que hace unos 5 o 10 años logré como configurar calidad ambiental, calidad de vida y desarrollo humano, por ahora la llamo así. Yo he metido varios aspectos que han logrado que esa línea vaya funcionando.
La primera, la relación profesor-estudiante y las relaciones aula de clase y las relaciones ex aula de clase, la relación de profesor-compañeros en la institución universitaria. Yo he pensado que un elemento fundamental, a veces uno no lo cumple, pero no porque no crea en ello, sino porque tiene carencias o no tiene las habilidades para responder a los desafíos. Un elemento fundamental que facilita el aprendizaje, facilita la dedicación, facilita la satisfacción de relacionarse con el conocimiento, de relacionarse con las experiencias sistemáticas formadoras, es la atmósfera que uno logre crear en el aula. La atmósfera que facilite la comunicación, la atmósfera que facilite que las personas digan lo que piensan o lo que creen, pero sabiendo que van a ser retroalimentadas críticamente. Cuando el alumno hable o no hable, da lo mismo, empieza a aprender que no hablar es tan ventajoso como hablar. Cuando el alumno piensa o prepara y trae unas preguntas y unas formas de relacionarse distintas y encuentra la crítica, la atención del profesor, etcétera, allí se está creando una atmósfera positiva para el aprendizaje, además de una atmósfera humanamente confiable. Para mí, eso es un elemento que configura aspectos de desarrollo humano o de estar bien o de buen vivir a nivel de un contexto específico como es el aula de clase, supongamos, para no hablar de la parte institucional. Y si uno está con los estudiantes un semestre, si está con ellos durante 16 o 20 sesiones, pues allí tiene tiempo para ir mostrando esos lineamientos de que una clase puede ser un contexto de desarrollo. Una clase es una intervención. Son 16 sesiones de 3 horas en los cuales los estudiantes están prácticamente con uno y por fuera el trabajo que llaman autónomo, que no sé qué tan autónomo será, están otras el doble. Esa es una intervención psicosocial. Entonces, tratar que el estudiante al comienzo diga cómo se siente, cómo está, y que al final nos diga cómo llegó y cómo se siente y cómo está allí, es un elemento de aprendizaje en la práctica para que el estudiante sienta que lo que hizo es una demostración de un trabajo de desarrollo social y humano. No tenemos que buscar situaciones raras por allá escondidas para hacer trabajos de esa naturaleza. En la vida cotidiana está, en nuestra familia. Yo llevo mucho tiempo de casado y no me atrevo a hacer la pregunta porque ahí escucho respuestas distintas, pero yo podría preguntarle a mis hijos que tienen 43 y 38 años y a mi esposa, que no digo la edad por decencia, etcétera, sigo con el prejuicio, pero lo mantengo. Estos 47 años de vida matrimonial, ¿en qué nos han desarrollado? ¿Para qué nos han servido? ¿Qué distintos somos ahora de lo que éramos cuando nos casamos? ¿Qué aspectos hemos logrado, aferrado, etcétera? Entonces, cada familia puede hacer una evaluación de qué ha logrado, qué obstáculos, cómo los ha superado, etcétera, etcétera. Y eso es psicología ambiental en contexto. Estamos buscando enfermedades mentales, ni estamos buscando grandes cosas. Estamos buscando la gente cómo evalúa su experiencia de vida. 45 años de matrimonio es muchos. 6 años de relación de novios puede ser mucho. Ahora, todas las situaciones donde haya trayectorias, los amigos que he tenido, nosotros hicimos un trabajo muy interesante bueno, yo digo siempre muy interesante porque me parece, en un trabajo de grado sobre qué papel desempeñan las redes sociales de los contextos cercanos en una paciente terminal. Logramos ver que la persona mencionaba, a pesar de que había momentos de aislamiento y se había separado de sus amigos anteriormente, todas las cosas del duelo, todo lo que la psicología clínica permite conocer también. Redes familiares, fundamentalmente el papá y un hijo. Redes sociales, fundamentalmente amigas del colegio. Y una red muy pequeña laboral. Pero con esas 3 redes había sostenimiento de ella
uno podría decir, de su calidad de muerte y de su calidad de vida en esos momentos. Entonces nosotros podemos examinar el papel de las redes sociales. Y ahora que está todo el boom de las redes sociales, pues eso sí que es otro campo en el cual la psicología ambiental tendría que hacer. Como yo te digo, es tener una o algunas teorías interesantes que permitan algún acercamiento crítico sobre la vida, sobre el suceder, como yo llamo la teoría de Bronfenbrenner, una o dos teorías dentro de las cuales uno pueda sentir que hay unos aspectos que fueron muy importantes y que a pesar de que evolucionen y se encuentren otras diferencias, esta teoría tiene un punto, por ejemplo, la teoría de Vygotsky y la zona próxima de desarrollo. Yo digo, con las personas con las cuales yo me relaciono, ¿quiénes me han servido a mí de zonas próximas de desarrollo? Yo creía eso en mi papá y mi mamá cuando era niño. Lo creería cuando estuve grande y ellos fueron personas mayores, ya viejas. Lo creería ahora haciendo recorderis. Yo creo que un aporte de la línea de investigación que a mí me interesa ahora de la psicología rural, la recibí precisamente de la forma como vi mi familia, que fue familia campesina, vivir y que ahora valoro muchísimo más que antes. Porque cuando yo era niño, la idea era salirme de ese tipo de vida, inclusive impulsada por ellos, que no quería ver a su hijo como un lungo. La palabra lungo tiene un sentido hermenéutico precioso. Un lungo es peor que un asalariado, es peor que un contratista, es un pobre tipo del cual pueden abusar a sol y agua. Un lungo, voy a lunguear, es decir, ese término no existe fácilmente, yo lo utilizo ahora y me vino a la memoria. Entonces mi idea era salirme de ahí. Ahora que supuestamente me salí de ahí y vuelvo a mirar atrás y vuelvo a ver otras experiencias, veo que allí hay un aspecto. La teoría de Vygotsky me ayuda a entender que un profesor tiene que ser zona de desarrollo próximo de sus estudiantes, pero que también puede buscar y debe buscar formas de que los estudiantes le den a él enseñanzas de sus experiencias, de su familia, de su riqueza, de su pobreza, de sus preferencias, etcétera. Esa acción me parece a mí muy importante que alimenta lo que es la psicología ambiental. Y la otra cosa es la parte técnica. Eso no se puede dejar de lado en el sentido menos ahora de tener ciertas aproximaciones, ciertos manejos, por lo menos de carácter tecnológico, para poder ubicarse en el mundo en el que estamos y poder tener sobre él una apreciación mínima. No volverse un experto, pero por lo menos no ser ni ignorante brutal ni inconsciente de ciertos adelantos que son muy importantes. Si no hubiera adelantos de esa naturaleza, muchísimo de nuestro tiempo, que es un logro en esta pandemia, no lo podría haber utilizado conociendo experiencias distintas en otras partes del mundo que a través de la manera virtual la he podido lograr. Porque ese conocimiento no lo hubiera podido lograr en la oficina. En la oficina no puedo ponerme a ver un programa de qué sucede con el agua en África, dedicarle una hora, porque mi jefe viene o porque me llama por teléfono o me ven haciendo una cosa que no está en el currículum ni en el trabajo. Eso es un elemento positivo para mi caso. No sé si me desvié de la respuesta de la pregunta. Bueno, No, Henry, muy interesante esa línea para ayudarnos a comprender pues, de manera contextualizada situaciones de la experiencia de vida que has tenido en el desarrollo de tu rol en distintos contextos desde la psicología ambiental. Es muy interesante, ya que muchas personas que trabajan, que investigan o que enseñan psicología ambiental han llegado allí por relacionamiento y asociación desde distintos escenarios, incluso muchas personas que estamos interesados en el desarrollo de este campo, no nos hemos formado directamente en psicología ambiental, ¿cierto? Y hemos llegado por distintas circunstancias, insisto, laborales, académicas, en la docencia, en la enseñanza. Y de esa manera, pues yo creo que nos ayuda a contextualizar muchísimo esas posibilidades. Muchas personas nos preguntan cuando nos escriben eh, por la maestría, por ejemplo, eh, pues, ¿qué hace un psicólogo ambiental?
o qué hace quien se forma en psicología ambiental. Entonces, la experiencia que nos planteas es muy interesante, es otra manera de poder comprender y aproximarnos al alcance del ejercicio de este campo aplicado en contextos. Y bueno, tengo un par de preguntas más para ir cerrando y una de ellas es, ¿por qué consideras que es necesario que profesionales no psicólogos se formen en psicología ambiental? Primero, en este momento, críticamente hablando, es perentorio que la gente que tenga como punto de trabajo algún aspecto del ambiente, sea físico, social, rural o urbano, micro, como por ejemplo, un micro, como los que hablan de contaminación acuática con nanocontaminantes, o macro, como quien habla de la contaminación atmosférica de las ciudades a través de partículas de los buses. Todos los elementos que toquen un aspecto del ambiente tenemos que converger porque es una cuestión común, casi que es un elemento de carácter ético, en primer lugar. En segundo lugar, es ético no solamente con nosotros, sino con la calidad de vida en la Tierra, porque lo que nos afecta a nosotros como organismos, presumiblemente también afecta a otros organismos. Ese libro clásico del año 60 de Rachel Carson, de la primavera silenciosa, mostraba cómo la fauna había muerto por efectos del DDT para librar de los zancudos a los humanos. Entonces, cuando todos sentimos, vamos sabiendo y vamos conociendo que lo que hagamos tiene efectos sobre los demás, el que sopla en China recibe parte del soplido, el que está en Alaska. Entonces, es ética ambiental con el planeta juntarse y trabajar por su bienestar. Casi que la ética más sublime, llamaría yo, es aquella que trabaja por el bienestar del planeta, independientemente de que ese bienestar del planeta tenga que ver con nosotros, pero sabiendo que en última instancia el bienestar del planeta también afecta a nuestro bienestar. La relación que han tratado de entender algunos entre la presencia del coronavirus y de otras pandemias que se vienen encima por la deforestación, la desaparición de la biodiversidad, el acercamiento del humano a los sitios donde ocurre la depredación, que suele ser de los poderosos, nacionales o internacionales, se conecta con esos enfermos que surgen allí, con el nivel internacional de los aliviados que están disfrutando de lo que sus gobiernos o sus multinacionales hacen en otros sitios. Esa correa ya está presente, ya no se escapa nadie de ellas. Inclusive, pues vainas muy sorprendentes, como los calores tremendos en Alaska, en Canadá, como esos incendios forestales terribles en California, como esos tsunamis en otra parte del mundo, son simples señales en parte dispersas, pero que la ciencia logra ir conectando como un movimiento del universo en reacción a lo que está recibiendo. La ciencia tiene ese compromiso, dar a entender a las personas por todos los medios que estamos viviendo un planeta en el cual todos somos ciudadanos de él, ya no somos locales. Eso quizá es un poco abrupto, pero es importante. Y también lo otro es que el conocimiento científico como un tipo de conocimiento, que no es el único, pero que por ahora es el más conocido, su desarrollo, su importancia, su aplicación depende de que trabaje con otros tipos de conocimientos científicos y que trabaje con otro tipo de conocimientos que, aunque no tengan el mote de científico, son conocimientos que le han servido a grupos humanos para vivir, adaptarse, sobrevivir y no depredar muchos de los ambientes donde están colocados. Pues ese mare magnum, para mí me gusta la palabra mare magnum porque eso es lo que es en este momento el planeta. Un mare magnum, pero con la dirección que nosotros queramos darle. Nunca fuimos más sometidos que ahora por los poderes nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos tenido la oportunidad de hacer algo como especie humana por el planeta como la tenemos ahora. Ese es un momento clave. Y si no lo sabemos ver y aprovechar, nos vamos a morir vírgenes, por lo menos en ese lado, que es de los lados menos satisfactorios de la virginidad, pero es la ignorancia.
prácticamente. De acuerdo, Henry, completamente de acuerdo con tu planteamiento y en efecto es absolutamente necesario identificar y tener claridad en relación con las formas como nosotros desde las distintas profesiones eh, podemos entrar, digamos, a plantear alternativas de abordaje que ayuden a comprender un poco mejor esto y que por supuesto permita que sobre esas comprensiones se puedan tomar decisiones que orienten hacia mejorar esas condiciones de calidad de vida y como tú lo planteas, el desarrollo humano. Finalmente, y ya para cerrar, Henry, ¿qué mensaje le dejarías a quienes nos están viendo de manera sincrónica y quienes nos verán de manera asincrónica eh, en relación con la psicología ambiental y la importancia de que se formen en este campo? A ver, mensaje explícito ninguno. Vamos a ver si lo sacan de las cosas que he dicho, pero quiero mencionar dos elementos que pueden ayudar a ese mensaje. Yo he estado trabajando durante 3 años en una maestría que se llama Maestría de Desarrollo Sustentable o Sostenible. El nombre está en discusión, pero por ahora se llama así. Y los estudiantes de la maestría tienen que escoger un énfasis entre 5, que son seguridad alimentaria, salud ambiental, ecosistemas acuáticos, riesgo y otro que no me acuerdo cuál es. Pero todos deben ver los 5 énfasis. La selección se hace no por preferencias, sino porque los conocen en el primer año de trabajo. En ese momento hacen la selección de cuál de los énfasis se van a enfocar para poder hacer un trabajo de investigación específico. Pero en los seminarios que realizamos, cada semestre se realizan 2 de los 2 grupos que están en la corte, en las diversas cortes. Todos tienen que hacer la presentación del proyecto o del informe final sobre el énfasis y decir qué relación encuentran con la noción de desarrollo. Se les obliga a pensar en lo que yo estoy haciendo, qué tiene que ver con el desarrollo. Sea el desarrollo local, sea el desarrollo de este grupo, de este corregimiento que tiene una manera de hacer minería que le afecta a la salud y hemos logrado buscar maneras de disminuir, no de suprimir, de disminuir efectos letales sobre su salud si hacen la minería con otras técnicas. ¿Qué he logrado yo? ¿Qué relación tiene la salud ambiental con el desarrollo? Ese es un esfuerzo que el estudiante tiene que hacer y se le dan las herramientas, pero él tiene que hacer para vincularlo. Si no lo vincula, su trabajo de grado no es aprobado hasta que no encuentre la argumentación para vincularlo. En segundo lugar, en ese posgrado ya hay 8 cortes, hay unos 40 o 45 trabajos de grado en diferentes localidades sobre diferentes problemas. Vamos a tratar de sistematizar los logros, mirar las convergencias, divergencias, puntos de vista que tienen esos trabajos que pueden ser separados y dispersos, que se logra como un elemento común de impacto de la maestría sobre el medio. Eso alimenta la maestría porque le ayuda a entender qué fallas tiene, en dónde puede hacer correcciones para que los estudiantes y los profesores que los acompañan sean más eficaces en el logro de acompañamiento, seguir el acompañamiento posterior y que la gente reconozca en ese trabajo un logro para su vida. Esa es una experiencia. Me parece que es muy importante. La otra experiencia que quería comentar desde mi punto de vista y que quizás suene como un comercial, pero no me están pagando por él, luego puede ser bien hecho. Es mi experiencia dentro del grupo de nodos de desarrollo ambiental o grupos de desarrollo, nodos de desarrollo de la psicología ambiental. A mí me parece que, aunque esto esté empezando apenas y tenga algunos meses solamente, por lo menos de yo estar ahí, he logrado por lo menos 3 o 4 cosas visualizar. La primera, que es un esfuerzo institucional que hay que hacer la gestión porque la institución sola presumiblemente no lo haga.
Luego, este es un grupo que gestiona y que tiene que hacerlo porque si no, se muere solo. Lo segundo, que ha logrado plantearse algunas líneas en las cuales varios de nosotros estamos comprometidos y que la manera de hacer la retroalimentación en ciertos momentos permite ver los avances, las dificultades, funciona como un organismo que valora, corrige y sigue un tipo de plan. Tercero, he conocido personas y he conocido experiencias y he conocido alternativas que me han mostrado caminos distintos, caminos en los cuales las personas han buscado ser un poco más expertas sin abandonar el conjunto de lo que es la noción de ambiente social y físico. El caso de una de las personas que trabaja mucho sobre riesgos volcánicos, por ejemplo. El trabajo de personas que trabajan más sobre riesgos desde el punto de vista organizacional, etc. Entonces, esto ha sido para mí un enriquecimiento y además ha permitido que funcione un elemento de identidad, de cierto tipo de, si no de agremiación, por lo menos de cierto acercamiento, de ciertos elementos en los cuales uno sabe que tiene personas con las cuales conversar, con las cuales hacerse oír, con las cuales permitirse un acompañamiento, es decir, que no está solo trabajando en este caso, sino que hay unos elementos que se han logrado adquirir. Para mí eso ha sido muy importante. Lo he tenido anteriormente en los grupos que mencionaba, pero tenerlo ahora también me parece importante porque eso no desaparece. Entonces, con esas dos experiencias envío dos mensajes. Uno, no se puede trabajar solo. Dos, hay que buscar buenas compañías, pero no buenas compañías por bonitas, por plata, por lo que sea, sino porque sean compañías que permitan interrogarse y propongan soluciones para desarrollar conjuntamente. Eso es crecimiento, crecimiento humano. Y tres, la organización. No falta estar bien acompañado, sino bien organizado. Ya el resto de los mensajes ya quedan por cuenta de los implicados. Completamente de acuerdo, Henry. Pues agradecerte muchísimo que nos hayas podido acompañar. En este momento nos siguieron a través de nuestras redes sociales, a través de la página en Facebook de la Maestría en Psicología Ambiental. Eh, y por supuesto, la entrevista, la grabación va a quedar también en nuestro canal de YouTube, que también compartiremos por redes sociales para que pueda ser, digamos, visualizada de manera asincrónica. Entonces, Gilma, quien nos acompañó a través de la web, nos dice: el campo de investigación es muy amplio y muy importante para la calidad de vida. Muy interesantes los aportes. Henry, muchas gracias de nuevo por acompañarnos a seguir ampliando este proceso de comprensión de los alcances de la psicología ambiental como campo en diferentes contextos y de, por supuesto, las posibilidades que tendrán quienes se forman en psicología ambiental y quienes trabajan en el campo para continuar con este proceso de socialización, de sensibilización, ¿cierto? Ha mencionado algo muy importante y es que este esfuerzo por visibilizar este campo se viene adelantando desde varios frentes. El nodo de psicología ambiental de Ascofapsi es uno de esos frentes institucionales más importantes que ha tenido el campo en estos últimos 3 años y de la mano de la conformación de un grupo de colegas que ha venido articulando y articulándose y que ha permitido que conozcamos lo que se venía haciendo en psicología ambiental. De ninguna manera estos esfuerzos de visibilización significan que la psicología ambiental nació en Colombia. Todo lo contrario, lo que estamos tratando de hacer es de organizar un proceso de articulación que permita que quienes vienen interesados trabajando en el campo, en la investigación, en la docencia, haciendo trabajo de campo, ¿cierto?, nos podamos encontrar. Y eso ha sido una de las posibilidades más interesantes que ha venido surtiéndose. También decir que este programa de maestría en psicología ambiental, como primer posgrado en su caso, en su tipo, en Latinoamérica, en esta modalidad virtual, pues está representando una oportunidad muy interesante de apostar a los procesos de formación, recordarles a nuestros
oyentes y bueno, quienes nos acompañan en este encuentro, que las inscripciones al programa de maestría continúan abiertas hasta el 31 de octubre y que estamos prestos a atender todas sus inquietudes y todas sus dudas en relación con el proceso. Decir también que estamos en las gestiones con el Colegio Colombiano de Psicólogos en un proyecto que justamente presentamos en colaboración con Henry, de la solicitud de apertura de un campo en psicología ambiental, eh, cuya propuesta de denominación fue Psicología, Ambiente y Sostenibilidad, y pretende justamente allí llamar la atención sobre la necesidad de poder agremiar, de poder reconocer y de poder articular esfuerzos de colegas psicólogos que están en su ejercicio laboral con miras, digamos, en estos bordes que propone la psicología ambiental. Entonces creo que son unos esfuerzos muy importantes los que están adelantando. En otras universidades también se están configurando esfuerzos por continuar ampliando la oferta de formación a nivel postgradual. Se está haciendo investigación también para identificar esos procesos de formación. En el Congreso Colombiano de Psicología hay 3 simposios programados en psicología ambiental y hay por lo menos 3 o 4 expertos entre nacionales e internacionales que estarán hablando de psicología ambiental. Entonces creo que estamos en un momento muy interesante de un surgimiento en bloque desde la institucionalidad, pero también desde quienes como actores hacen la psicología ambiental del país. Entonces es muy interesante, Henry, que nos puedas acompañar y pues por supuesto todo mi reconocimiento a ese gran trabajo que has venido haciendo porque formas parte de la historia de la psicología ambiental en Colombia. Entonces, gracias Henry por acompañarnos, por estar acompañando este proyecto de maestría. Seguramente nos encontraremos más adelante. Y nada, a quienes nos siguen por redes sociales, reiterar, tenemos inscripciones abiertas hasta el próximo 31 de octubre y estamos a través de nuestras redes sociales, a través del portal web institucional sociales y humanas usco.edu.co. Allí en la opción programas de posgrado encontrarán toda la información de nuestro programa de posgrado, de las características del plan de estudios, de los requisitos de ingreso y del proceso de admisión. Henry, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y nada, espero que nos encontremos próximamente para continuar construyendo estos diálogos, estas reflexiones, estas avanzadas en función de continuar visibilizando la psicología ambiental. Ok, muchísimas gracias también y yo espero que le interese de trabajar en la maestría, que aunque se llama psicología ambiental, ese es el foco, es el centro para quienes trabajando sobre lo ambiental desde otras áreas pueden encontrar allí un elemento que les complemente parte de lo que hacen y que a su vez los que tengan el interés en la psicología ambiental encuentren en la diversidad de quienes ingresan la oportunidad de aprender qué otros enfoques hay sobre lo ambiental diferente al psicológico. Es que la maestría no es solamente una escuela desde el punto de vista de que haya maestros y estudiantes, sino que es una escuela desde el punto de vista de que es un conglomerado de personas, entre los cuales hay profesores y estudiantes, pero todos manteniendo, digamos, la intención de crear, de fortalecer y de difundir un tipo de conocimiento que se va gestando a través de ella. Ok, muchas gracias y buena tarde también, William. Felicidades. Gracias, Henry. Un abrazo y bueno, que estés muy bien. Gracias, hermano.